Mi nombre es Ana Luisa, la pieza se llama Gina. Esta pieza habla de la búsqueda de la identidad, de la autonomía, a través de dos conceptos: el morir para poder renacer. Esta idea de que para que algo renazca, algo tiene que morir en uno. Yo planteo esta pieza en una historia mitológica de la cultura polinesia. Gina representa esta deidad lunar. Gina era una mujer con muchas cualidades, ¿no? Muchas virtudes, y ella estaba casada con Canola, su pareja. Su pareja no lograba como ver, ¿no?, estas cualidades, todo este potencial que ella tenía, y era un espejo, ¿no? Ella tampoco lo podía ver, ya que su contexto era así. Ella una noche despierta y en su patio se postra un arco iris. Es un arco iris nocturno. Ella lo ve y queda pasmada. Ella decide salir de la cama, decide escalar ese arco iris nocturno, y es así como ella eclosiona en la diosa lunar. Yo tomo esta metáfora y me cuestiono, o lo que me mueve para hacer esta pieza es como cuáles son las cosas que tienen que morir en mí para que yo pueda renacer y contactar con mi potencial, ¿no? Y de ahí va mi pieza.
Hola, mi nombre es Katia García. Mi pieza se llama Máscaras de un cuerpo en diálogo porque todo el tiempo nos encontramos en una constante comunicación con nuestra mente, con nuestro cuerpo, y asimismo porque es muy importante para mí como mujer porque habla sobre también abusos que hemos cometido entre nosotras mismas y desde otras personas hacia nosotros, etcétera, etcétera. Entonces hay una sensibilidad muy importante que aquí quiero resaltar. Entonces por eso es muy importante para mí esta pieza.
Mi nombre es Elizabeth Hernández Sánchez. Mi pieza se llama Soñé que era una mariposa y desperté. Hace tiempo leí el cuento corto o texto corto de Chuang Tzu, el que decía que soñó que era una mariposa y cuando despertó no sabía si era una mariposa que soñó sobre él o él soñaba ser que era una mariposa. Entonces, investigando, descubrí que Jorge Luis Borges se inspiró en él para escribir La refutación del tiempo. Entonces este tema, cuando yo lo leí hace años, me hizo pensar si la vida que estoy viviendo es la que soñé, si el lugar en donde estoy es el que soñé, como el cuento, si soy él o si soy la mariposa, si soy feliz en donde estoy. De eso va mi pieza y nada más. Pues yo soñé esta mañana que me moría. No. Sí, que sentía una gran sensación de alivio. ¿Feliz? Me desperté de ese sueño, cuando me moría, sintiéndome francamente feliz. Bueno, pero porque había sido un sueño, digo yo. No, ¿No? porque sentí que me moría y que eso era una evasión, una libertad. Towards midnight, asleep in a black bedroom, dreams he is a butterfly. In every manner and in minute detail, a butterfly. A yellow triangle flying over the garden, delighting in its own movements. The butterfly flutters here and there, conscious only of its own happiness, knowing nothing. Suddenly, he is awakened. He is awakened by the brooding cry of a bird. And there he is. Unmistakably himself again. But he does not know whether he is a man who dreamt he was a butterfly, or a butterfly now dreaming it is a man. Towards midnight, asleep in a black bedroom, dreams he is a whale. Lying motionless on the surface of the water, the whale dreams. The whale dreams in minute detail. It is a butterfly. A butterfly. A moving yellow triangle flying about. Suddenly, a strange bird cries out. Awakes. A butterfly flutters around him. Now, he does not know whether he is a man who dreamt he was a whale,
or a whale? Still dreaming. It is a butterfly. Towards midnight. Asleep in the black bedroom. Dreams. Towards midnight. Dreams. He is a typewriter. And that won't do at all. Y ahora que está muerto, tal vez no tendrá conciencia de nada. Me quedé dormida pensando. ¿Y yo dónde estoy? Hola, mi nombre es Sara Ramírez. La pieza que van a ver se llama Radioquinésica. Esta pieza trata sobre la radio, sobre los medios de comunicación, la información, cómo la utilizan, la transforman, se vuelve algo amarillista. Entonces esta pieza es un primer proceso. Es importante porque pues tenemos muchos medios de comunicación, entonces me parece que en este tiempo es un buen momento para poder hacer una reflexión sobre lo que se escucha, sobre lo que se ve, sobre lo que se lee.
Radio Kinésica informa. ¿A dónde van los migrantes cuando se cierra el mundo? La migración es un fenómeno mundial. El humano está en constante tránsito. Conforme a la Organización Internacional para las Migraciones, en 2019, la población migrante representaba al 3.5% de la población mundial. En el 2000 era el 2.8%. En marzo de 2020, el gobierno mexicano decidió cerrar sus fronteras para evitar el paso de la población migrante, so pretexto de la pandemia, pues se buscaba prevenir el contagio de la COVID-19. Esto ocasionó un cambio en los flujos migratorios, pues se registró una baja en el paso de personas migrantes en el sur del país. En la síntesis de estadísticas migratorias de la Unidad de Política Migratoria de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, de enero a octubre de 2020, se presentaron ante el Instituto Nacional de Migración a 80.926 personas migrantes. La Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras Migrantes, en su informe 2019, expuso que existen 4 escenarios visibles que determinaron el contexto migratorio del país. 1. La presencia de la Guardia Nacional en la contención a migrantes, demostrando que el gobierno federal ve al fenómeno desde la seguridad nacional y no desde una perspectiva humanitaria. 2. Incremento de personas en las caravanas migrantes. 3. Entrega de tarjetas visitantes que caducan a los meses, dejando sin protección jurídica a quienes se las brindaron. Y 4. Reforzamiento del control y seguridad de la frontera sur, evitando el ingreso al país. México produce 60% de pornografía infantil. Se estima que 270,000 niños y adolescentes son víctimas de la exposición de sus cuerpos y otros abusos sexuales en el país. Además de ser el principal productor, México aumentó el consumo de pornografía de menores de 18 años en un 73%. La Unidad de Inteligencia Financiera aseguró durante 2020 más de 250 millones de pesos producto de trata de personas. Acapulco, Puerto Vallarta, Cancún, Tijuana, Ciudad Juárez y Chapala son algunos de los paraísos de pornógrafos y pederastas. Redes sociales y aplicaciones resultan vulnerables ante la publicación de contenidos inapropiados. Además de conocerse el primer lugar que ocupa México como productor de contenidos de pornografía infantil, un reporte difundido en octubre de 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas
señala que el 60% de los materiales de consumo mundial con contenido sexual que exponen a niños y adolescentes es generado en este país. Por desgracia, se estima que solo un 35% de los menores de edad víctimas de este tipo de delito habla del asunto con sus padres y presentan la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público. Los reportes son sobre casos de sexting, ciberbullying, páginas de internet con contenido no apropiado y pornografía infantil como tal. En otras noticias, anuncia Frente Nacional por la Familia caravana contra el aborto en Baja California. Una caravana en contra de las propuestas legislativas para despenalizar el aborto en México y en Baja California se realizará en los próximos días, anunciaron integrantes del Frente Nacional por la Familia. Con ropa de bebé colocada sobre una mesa, además de un pequeño ataúd en representación de un infante fallecido, fue como emitieron su posicionamiento. Aquí un fragmento del mismo. El Estado, lejos de ser promotor del bien común y respetuoso de la Constitución y tratados internacionales que protegen la vida desde la concepción, ve la muerte como un supuesto remedio a la pobreza y a sus propias políticas equivocadas que impulsan a una sexualidad temprana desenfrenada. La mujer mexicana no necesita convertirse en la autora intelectual y a veces material de la muerte de sus propios hijos. Lo que necesita son oportunidades de desarrollo para autosustentarse, empleos bien pagados que concilien su condición de madre de familia y trabajadora. Hola, mi nombre es Carla Alcántara y mi pieza se llama Tara y es una reflexión personal acerca de habitar el presente y de recordarme constantemente que cada momento nos estamos construyendo, cada segundo cuenta, cada momento es una decisión para continuar nuestro camino hacia adelante. Es una reflexión también acerca de que hoy en día la espiritualidad también se ha convertido en una marca y en una manera más de competir. Entonces, para mí ha sido muy importante en estos tiempos de pandemia y de aislamiento hacer una reflexión hacia adentro y de identificar que cada momento cuenta y que siempre es una decisión para continuar hacia adelante.
Well, anyway, this is therefore to say, transformation of human consciousness through meditation is frustrated so long as we think of it in terms of something that I myself can bring about by some kind of wangle, by some sort of gimmick. Because you see, that leads to endless games of spiritual one-upmanship and of guru competitions. Of my guru is more effective than your guru. My yoga's faster than your yoga. I'm more aware of myself than you are. I'm humbler than you are. I'm sorrier for my sins than you are. I love you more than you love me. This interminable goings-on about which people fight and wonder whether they're a little bit more evolved than somebody else and so on. All that can just fall away. And then we get this strange feeling that we have never had, you see, in our lives, except occasionally by accident. Some people get a glimpse that we are no longer this poor little stranger and afraid in a world it never made, but that you are this universe. And you are creating it at every moment. Because you see, it starts now. It didn't begin in the past. There was no past. See, if the universe began in the past, when that happened, it was now. See? Well, it's still now. And the universe is still beginning now, and it's trailing off like the wake of a ship from now. And the wake of the ship fades out, so does the past. You can look back there to explain things, but the explanation disappears. You'll never find it there. Things are not explained by the past. They're explained by what happens now. Cheer up. You can't blame anyone else for the kind of world you're in. And if you know, you see, that I, in the sense of the person, the front, the ego, it really doesn't exist, then it won't go to your head too badly if you wake up and discover that you're God. That's the birth of responsibility. Because otherwise, you can always look over your shoulder and say, well, I'm the way I am because my mother dropped me. And she dropped me because she was neurotic because her mother dropped her. And away we go back to Adam and Eve, or to a disappearing monkey or something. We never get at it.
Gobierno de México.